En un hospital antiguo, el personal teme un turno específico. Las 3 a.m. Dicen que un médico muerto revisa listas con nombres de pacientes. Lo más aterrador es que quienes aparecen en esa lista empeoran sin explicación y nadie sabe quién escribe los nombres. El fantasma del Hospital San Juan de Dios. Relato paranormal en Costa Rica. El Hospital San Juan de Dios, uno de los más antiguos de Costa Rica, ha sido durante décadas un lugar donde la vida y la muerte se cruzan todos los días. Pero entre pasillos, salas cerradas y turnos nocturnos, existe una historia que el personal evita mencionar, especialmente después de medianoche. Todo comenzó con los vigilantes nocturnos. Varios de ellos, sin conocerse entre sí, reportaron lo mismo. Pasos lentos arrastrándose por el pasillo antiguo del ala sur, una zona que permanece cerrada desde hace años. Al revisar las cámaras, no aparecía nadie. Sin embargo, el sonido quedaba registrado, siempre a la misma hora. 3 a.m. Una enfermera con más de 20 años de servicio aseguró haber visto a un hombre de bata blanca parado frente a una sala clausurada. Pensó que era un médico desorientado. Cuando se acercó para ayudarlo, el hombre giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y su expresión completamente vacía. La enfermera retrocedió. El hombre no caminó, desapareció. Con el tiempo, los testimonios se volvieron más inquietantes. Pacientes internados en habitaciones cercanas comenzaron a describir al mismo personaje, un médico antiguo, con uniforme de otra época, que los observaba en silencio durante la noche. Uno de ellos despertó gritando. Él me dijo que todavía no era mi turno, pero que pronto volvería. Investigando archivos antiguos del hospital, un interno encontró referencias a un médico fallecido en los años 40. El doctor había sido acusado de negligencia tras la muerte de varios pacientes durante una epidemia. Antes de que se realizara el juicio, fue encontrado sin vida dentro del hospital. Oficialmente, se declaró suicidio. Extraoficialmente, nadie lo creyó. Desde entonces, el ala sur fue cerrada progresivamente, pero el hospital siguió funcionando y algo se quedó atrás. El testimonio más perturbador ocurrió cuando una cámara de seguridad captó una figura cruzando un pasillo cerrado. El vídeo dura apenas segundos. La figura se detiene frente a una puerta, la misma donde el médico fue hallado muerto. La puerta se abre sola. Desde ese día, el personal evita pasar por ese corredor. Algunos afirman que, si trabajas de noche y escuchas que alguien te llama por tu nombre, no debes responder, porque el médico no busca ayuda, busca pacientes. Y según dicen los más antiguos, cuando el fantasma del Hospital San Juan de Dios aparece, alguien no verá el amanecer. Después de los primeros reportes, la administración intentó silenciar los rumores. Se prohibió hablar del tema durante los turnos y se reasignó al personal del ala sur. Pero algo empezó a cambiar. El fenómeno dejó de limitarse a un solo pasillo. Una auxiliar de enfermería declaró que, mientras revisaba signos vitales, escuchó claramente que alguien le susurró detrás. Todavía no. Pensó que era un médico. Cuando se giró, la habitación estaba vacía. El paciente dormía profundamente. Sin embargo, en el monitor quedó registrado un pico extraño, como si el corazón hubiera respondido a esa voz. Otro testimonio vino de un guardia nuevo, que no conocía las historias. Durante su primera semana, vio a un hombre con bata antigua caminando lentamente por el corredor cerrado. Lo siguió para indicarle que esa área estaba restringida
nunca logró alcanzarlo. No caminaba, parecía deslizarse. Al revisar las cámaras, ocurrió algo imposible. La figura no aparecía, pero las puertas se abrían a su paso. Los pacientes también comenzaron a hablar. Una mujer internada por una cirugía menor despertó llorando. Aseguró que un médico viejo se sentó a los pies de su cama y le tocó la pierna. Me dijo que no me moviera, que pronto vendría por mí. Pidió el alta voluntaria esa misma mañana. El testimonio más perturbador fue el de un interno de medicina que decidió investigar archivos olvidados. Encontró notas médicas firmadas con el mismo nombre, fechadas después de la muerte oficial del doctor. Las firmas eran idénticas. Esa noche, el interno dejó su grabadora encendida en el casillero. A las 3:03 a.m., el audio captó pasos, respiración pesada y una frase clara, pronunciada muy cerca del micrófono: faltan camas. Desde entonces, algunos trabajadores aseguran que el hospital se siente lleno incluso cuando está vacío, que hay turnos donde se oyen carros que no llegan, camillas que se mueven solas y timbres que nadie presiona. Pero lo más inquietante es esto: cada vez que el médico aparece, alguien empeora sin explicación, y los más antiguos juran que el fantasma no se manifiesta al azar. Aparece cuando algo no está listo, cuando alguien no debería irse todavía, o cuando alguien ya fue marcado. Después de los testimonios del personal y los registros de audio, algunos trabajadores comenzaron a revisar archivos antiguos que habían sido archivados sin explicación. Fue entonces cuando apareció un documento que cambió todo. Era un reporte médico incompleto, fechado la misma noche en que el doctor murió oficialmente. El documento describía una emergencia interna, varias camas ocupadas, pacientes en estado crítico y una frase repetida varias veces en tinta temblorosa: no hay suficiente espacio, no hay suficiente tiempo. Lo extraño era que el reporte terminaba abruptamente, sin firma, sin cierre, como si alguien hubiera sido interrumpido. Días después, un técnico del hospital aseguró haber encontrado algo aún más perturbador. Mientras realizaba mantenimiento en un área sellada del ala antigua, descubrió una pequeña habitación oculta detrás de una pared falsa. Dentro había muebles oxidados, camillas viejas y archivos médicos deteriorados por la humedad. Pero lo que más lo inquietó fue el olor, un olor hospitalario antiguo, mezclado con algo más denso, algo imposible de describir. El técnico afirmó que, mientras revisaba el lugar, escuchó un sonido metálico detrás de él. Cuando giró, una de las camillas se movía lentamente, como si alguien acabara de empujarla. Salió corriendo del lugar y juró no volver. Esa misma semana ocurrió algo que nadie pudo explicar. Una cámara de seguridad, instalada recientemente en un corredor poco transitado, registró actividad a las 3:03 a.m. En la grabación se observa una silueta cruzando el pasillo. No caminaba, se desplazaba con una lentitud antinatural. La figura se detuvo frente a una puerta cerrada durante décadas y levantó la mano, como si estuviera contando a alguien dentro. Cuando los encargados revisaron la habitación al día siguiente, encontraron algo imposible: una cama hospitalaria, perfectamente tendida, sábanas limpias, instrumentos colocados con precisión, y un expediente médico sobre la almohada. El expediente estaba en blanco, excepto por una línea escrita con tinta reciente: preparar ingreso. A partir de ese momento, algunos trabajadores comenzaron a notar un patrón. Pacientes que eran trasladados cerca del ala antigua reportaban sueños idénticos. Un médico de rostro pálido, revisando listas,
marcando nombres, organizando camas invisibles. Uno de esos pacientes, antes de ser trasladado a cuidados intensivos, tomó la mano de una enfermera y le dijo algo que quedó registrado en el informe clínico. Él dice que el hospital nunca cerró, solo cambió de pacientes. Pero el evento más perturbador ocurrió días después, cuando un ascensor del hospital se detuvo entre pisos sin explicación. Dentro viajaban 2 enfermeros y un paciente. Las luces parpadearon durante varios segundos. Según el testimonio de los presentes, durante ese apagón escucharon claramente el sonido de hojas pasando, como si alguien estuviera revisando un expediente muy cerca de ellos. Cuando las luces regresaron, el paciente estaba inconsciente. Sobre su pecho había una marca húmeda con forma de mano. Los registros médicos indicaron un deterioro repentino sin causa aparente. Desde entonces, el personal más antiguo comenzó a hablar en voz baja sobre algo que jamás había sido documentado oficialmente, que el médico no solo aparece para observar, sino para preparar espacios, para continuar su trabajo. Pero nadie sabe para quién, porque revisando los archivos recientes del hospital, un trabajador descubrió algo que jamás debió existir. Una lista médica actual, guardada en un sistema que nadie reconocía, con nombres de pacientes que aún estaban con vida. Y al final del documento aparecía un espacio vacío, un espacio reservado para un nombre que aún no había sido escrito. Después de descubrir la misteriosa lista digital con nombres de pacientes vivos, la administración inició una investigación interna. El sistema donde aparecía el archivo no pertenecía a ningún programa del hospital. No tenía registro de acceso ni fecha de creación. Solo mostraba nombres, edades y estados médicos. Lo más inquietante fue que algunos pacientes incluidos en la lista comenzaron a empeorar días después de aparecer registrados. Un técnico informático intentó borrar el archivo varias veces. Siempre reaparecía minutos después, con un nuevo nombre agregado al final. El técnico renunció esa misma semana. Paralelamente, un grupo de médicos antiguos revisó documentos históricos buscando la verdad sobre la muerte del doctor. Entre expedientes olvidados, hallaron un informe oculto que narraba lo ocurrido su última noche. Durante una epidemia, el hospital estaba colapsado. No había camas ni personal suficiente. El doctor comenzó a atender pacientes en áreas improvisadas del ala sur, incluso en pasillos y habitaciones selladas. Según testigos, repetía constantemente: "No puedo dejar que se queden sin espacio". Aquella madrugada murieron varios pacientes al mismo tiempo. Algunos trabajadores afirmaron que el médico movía cuerpos y preparaba nuevas camillas en zonas donde oficialmente no había atención. Horas después fue encontrado sin vida dentro de una sala cerrada. El reporte oficial habló de suicidio, pero el documento oculto decía algo más. El cuerpo estaba junto a una lista escrita a mano, una lista llena de nombres tachados y otros marcados con círculos. La última línea decía: "El hospital debe seguir funcionando". Décadas después, cuando apareció la lista digital, algunos médicos compararon nombres con registros antiguos. Encontraron coincidencias imposibles. Pero lo que terminó de aterrorizar al personal ocurrió una noche a las 3:03 a.m. Una enfermera vio cómo el archivo se abría solo en la pantalla. Las letras comenzaron a escribirse sin que nadie tocara el teclado. Un nuevo nombre apareció. Pertenecía a un paciente que en ese momento dormía en cuidados intensivos. La enfermera corrió a la habitación. El paciente estaba estable, pero sobre su mesa clínica había un expediente que nadie había colocado allí. Dentro solo había una hoja con una frase escrita con tinta fresca:
Ingreso confirmado. Horas después, el paciente sufrió un paro repentino. Desde entonces, el archivo aparece ocasionalmente en distintos sistemas del hospital. Nadie ha logrado eliminarlo ni descubrir su origen. Algunos trabajadores creen que el médico no busca venganza, creen que sigue trabajando, que continúa organizando pacientes, preparando espacios, manteniendo un hospital donde los turnos nunca terminan. Los empleados más antiguos repiten una regla en silencio: nunca respondas si alguien te llama por tu nombre en un pasillo vacío. Nunca revises listas médicas a las 3 de la madrugada. Y si encuentras un expediente sin nombre, no lo abras, porque dicen que el médico solo escribe un nombre cuando ya decidió atender a su próximo paciente. Y quienes han visto su firma aseguran que siempre aparece antes del último latido.